Durante el Renacimiento tuvieron lugar diferentes discusiones en torno a ejes temáticos sumamente interesantes. Sin embargo, ninguno de ellos podría entenderse sin el antecedente del neoplatonismo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en el Jardín de Hermes, contaremos con la presencia de la doctora María Teresa Rodríguez González, quien nos explicará a fondo la relación histórica entre el neoplatonismo y el Renacimiento. Acompáñenos. Ujú. Hola, ¿qué tal, doctora María Teresa? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Le agradezco le agradezco mucho por compartirnos su tiempo. Estamos con la doctora María Teresa Rodríguez González, doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y también investigadora por la Facultad de Filosofía y Letras. Imparte las materias de filosofía en el periodo medieval y en el periodo del Renacimiento. Y el día de hoy nos acompaña para hablar del pensamiento de Marsilio Ficino y los furores divinos. Y bien, entremos en contexto. El neoplatonismo es la corriente filosófica por excelencia del Renacimiento. ¿Cómo se puede resumir la ontología neoplatónica a partir de dos cuestiones fundamentales? Primero, ¿en qué consiste la restitución del alma a la patria celeste? Y segundo, ¿cómo se puede esquematizar la ontología neoplatónica o de qué manera concibe la filosofía neoplatónica la, que la realidad está estructurada? Aquí yo recuerdo cuando tuve el honor de ser su alumna, que nos explicaba con unas matrioshkas. ¿Podría utilizar ese ejemplo de las matrioshkas? Sí, bueno, la ontología neoplatónica es realmente muy compleja y no podremos hablar, creo yo, de una ontología neoplatónica en general, sino que tendríamos que hablar de autores en particular, ¿no? Pero si queremos esquematizar, tenemos diferentes grados. La realidad está concebida en la filosofía neoplatónica como jerarquizada. Y básicamente se divide en un mundo sensible, que es donde estamos ahora, ¿no? En el que hay árboles, animales, el cielo, las nubes, los humanos, y un mundo suprasensible, em, que es el mundo que los neoplatónicos, en especial Ficino, consideran como el real, ¿no? Es decir, un mundo que no está constituido por materia y que tiene distintos grados. Uno de los grados sería el alma, el otro el nous, o el intelecto, y finalmente estaríamos hablando de un primer principio. Entonces, claro, podríamos ver que el primer principio envuelve todo, como la capa o la primera matrioshka que vemos, y adentro estarían los otros grados constituidos a partir de este uno. Primero estaría el intelecto y después estaría el alma y finalmente el mundo sensible, que en este universo del platonismo del siglo XV sería geocéntrico todavía. Muy bien. Ahora hablemos de Marsilio Ficino. Fue un sacerdote italiano católico que nació en 1433 y murió en 1499. Entre sus aportaciones más destacadas pues fueron la filología, en tanto que fue traductor, y la filosofía, aunque también se dedicó a temas médicos. Habiendo precisado lo anterior, ¿qué es la prisca teología o la pía filosofía? ¿Y qué papel juega tanto en el pensamiento de Ficino como en el pensamiento neoplatónico en general? Bueno, en el pensamiento de Ficino juega un papel muy importante y esta primera teología sería la idea de que hay una primera revelación, ¿no? Que dio el primer principio divino a los seres humanos en el inicio de los tiempos, y esta primera revelación se la dio a ciertos sabios
y los sabios la fueron transmitiendo, según Ficino, básicamente a través de dos cadenas, ¿no? Sapienciales. Por un lado tendríamos la cadena que va a desembocar en el cristianismo y que incluye a diversos profetas, empezando con Moisés y terminando con Jesucristo. Y por el lado de la filosofía pagana tendríamos también una cadena, ¿no?, de sabios que a veces Ficino indica que comienza con Zoroastro, otras veces indica que comienza con Hermes Trismegisto, y esa sabiduría se va transmitiendo de Oriente hacia Grecia hasta llegar a Platón. Entonces, básicamente, lo que permite esta concepción de una primera teología es postular que en realidad la sabiduría pagana y la cristiana están de acuerdo, básicamente, aunque parezca que disientan en cuestiones superficiales, porque ambas surgen de esta primera revelación. ¿Y en qué consistiría esa primera revelación? Bueno, para eso hay que leer a Platón. Pero en resumidas cuentas, háganos spoiler. Bueno, o sea, es una revelación que, o sea, no es como un secreto, yo Claro. creo que le hayan dicho directamente a Zoroastro. Tal vez uno de los principios de esa revelación, diría Ficino, es la inmortalidad del alma, ¿no? Que existe un primer principio, que ese principio crea, ¿no?, todo lo que vemos, y que el ser humano está imbuido en el cosmos, tiene un lugar en la jerarquía y su finalidad es regresar, ¿no? Pero no creo que se pueda am, a- resumir la revelación, ¿no? Podríamos hablar del origen divino del ser humano como una forma de resumir esta revelación de la priscateología o la pia teología. Ujú, sí. Muy bien. En el Fedro, Platón compara el alma con un carro conducido por una auriga que representa a la mente ocupada en los asuntos divinos y llevado por dos caballos. La razón es llamada el buen caballo y la fantasía confusa que apetece los sentidos es llamada el mal caballo. De acuerdo con la doctora María Teresa, a partir de este fragmento, puede observarse una relación entre los furores en el epítome al Lión y el comentario al banquete. Cada furor, como se comentó, es guiado por una deidad y produce un efecto en el alma. Esto puede ejemplificarse con el símil del carro presente en el Fedro. Y cada furor, además, a cada furor corresponde además un antifuror, es decir, un afecto humano que se le parece al furor divino, pero no es divino. ¿Podría explicarnos esta relación? Comenzaremos del furor menos divino y terminaremos con el furor más divino. Y sería pues el furor poético. Ujú. Sí, y cada uno de los furores tiene una especie de efecto sobre el alma, ¿no? Entonces el furor poético nos permitiría armonizar las distintas partes de nuestra alma que están en disonancia, ¿no? A veces lo pienso un poco como la terapia musical, ¿no? En la cual una vez que podemos escuchar un poema o escuchar em, cierta pieza musical, sentimos, ¿no?, una especie de calma, una especie de efecto que nos permite, pues tal vez tranquilizarnos un poco, ¿no? Entonces, según Ficino, este primer furor tendría esa función, ¿no?, de comenzar a armonizar las distintas partes de nuestra alma que están en desacuerdo por esta caída, ¿no?, de la que hablábamos. Ujú. ¿Cuál sería la divinidad que guía al furor poético? Bueno, Ficino propone las musas, ¿no? ¿Y cuál sería su comparación con el símil del carro? Bueno, lo que haría ahí es calmar al caballo malo, ¿no? Al mal caballo, este caballo como, Sí. desbocado, ¿no? Ujú. ¿Y cuál sería su antifuror? La música
vulgar, le llaman Ficino. Esta Muy música bien. no apela a las regiones superiores del alma, sino a las inferiores. ¿Cómo podríamos condicionar para entrar en contacto con el furor poético? Bueno, ese es un tema complicado, ¿no? Es decir, parece que en cuanto don divino, nosotros podemos hacer una serie de pasos que suponen ya una cierta preparación, ¿no? A Ficino le causa un poco de conflicto el pensar que una persona que no lleva una vida, digamos, moderada o enfocada a la sabiduría pueda de repente ser tomado por el furor divino, ¿no? Como parece que sucedía em, en la antigua Grecia, según algunas fuentes, en la que cualquier persona era tomada por este furor. Y entonces, Ficino supone que podríamos tener una especie de ejercicio en el cual este furor llegaría a nosotros, ¿no? Y am, según lo que yo veo, tendría que pasar por, claro, por el escuchar, ¿no? Estas piezas o estos ritmos que están en la poesía y en la música, y después a partir de eso ir subiendo como en la escala del banquete hacia otras facultades, por ejemplo, la fantasía y la razón, hasta llegar un poco, ¿no? A contemplar esta idea de la armonía em, que nos presentaría el furor, ¿no? Que representaría el furor. Pero no, Perfecto. no es del todo claro, ¿no? Va a seguir una serie de pasos, una receta. Ujú. El furor el furor erótico, el furor Ujú, erótico es guiado por qué divinidad, qué efecto tiene en el alma, cuál es su símil del carro y cuál es su antifuror. ujú. Bueno, es guiado por Venus, ¿no? Somos Ficino. Y el efecto que tiene es finalmente posibilitar que el alma, ¿no? Pueda unirse con el primer principio, con lo divino. En el símil del carro sería que el auriga finalmente puede dirigir el carro hacia este primer principio. Y su antifuror sería la lujuria. O Venus Pandemon, ¿no? Sí, bueno, y ese es un tema también que Ficino trata en el de Amore, sin identificar esta Venus, ¿no? Con la lujuria, sino con em, digamos, con aquel amor que nos guía hacia el mundo sensible, sí, pero hacia, digamos, el ordenamiento y la reproducción de la especie humana, ¿no? Entonces tendríamos la Venus celeste, em, esta otra Venus, ¿no? Popular, y la lujuria sería un, un tercer elemento separado del amor propiamente dicho, ¿no? Interesante. Ahora, podríamos ahondar un poco en el furor erótico. Podríamos hablar de quién es Eros para Ficino y por qué el furor erótico es el más importante o el más elevado en la escala ficiniana. Y como principio metafísico, ¿qué papel juega Eros particularmente en la filosofía renacentista? Bueno, para Ficino, claro, el furor erótico o amatorio tiene un papel importante porque va poco a poco a lo largo de su carrera finalmente a identificarse con un amor más cercano al cristianismo, ¿no? Y tanto la posición de Ficino como en a las posiciones cristianas, finalmente el amor es el elemento más importante, el que va a perseverar, ¿no? Después, por ejemplo, de la fe y la esperanza, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿no? La filosofía sincrética de Ficino es que el amor juega este papel como de unificación, ¿no? Em, y tiene un, una especie de desdoblamiento eh, en distintos grados, dependiendo de,
de qué estemos hablando, por ejemplo, como decíamos acerca de la Venus popular o vulgar, ¿no? Que para Ficino no es algo simplemente enfocado en la lujuria, sino en una reproducción que mantiene finalmente el mundo humano, pero también el mundo, digamos, de la naturaleza. Está el amor que está enfocado hacia lo divino, hacia lo celeste, que su objetivo es la contemplación. Y hay un tratamiento, por ejemplo, la figura de Eros complejo en el de Amore, ¿no? En el sentido que Ficino intenta en su lectura del banquete conciliar estos distintos seres Eros que nos presenta Platón e insertarlos en su jerarquía no platónica. Entonces es un principio muy importante en su filosofía. ¿Cuál es el papel de la poesía en el pensamiento de Marsilio Ficino? Sí, bueno, la poesía tiene un papel importante, ¿no? En la filosofía de Ficino porque se considera, como vimos con el furor poético, como uno de los pasos que hay que seguir para llegar a esta unión con la divinidad, ¿no? Entonces, em, frente a nuestro sistema, ¿no? De saberes en el cual la filosofía y la poesía no siempre entran en contacto, para Ficino era importante que la poesía tuviera un papel justamente en esta finalidad, ¿no? Del ser humano que corresponde a esta restitución del alma a lo divino, ¿no? En ese sentido no era una especie de adorno em, en el pensamiento de Ficino, sino que era una parte importante y yo diría que integral en este itinerario filosófico, ¿no? En su práctica filosófica. Muy bien, y para concluir, Sí. ¿qué claves de lectura propias de nuestra época son las que nos hacen ver la filosofía renacentista con extrañeza? ¿Y qué claves de lectura nos podrían ayudar a comprender la relevancia de esta filosofía en la actualidad? Sí, bueno, yo creo que en la actualidad pensamos distinto a cómo Ficino concebía su actividad filosófica, ¿no? Pensamos, por ejemplo, que hay un progreso, ¿no? En la filosofía y entonces que lo más nuevo es lo más relevante para nuestra profesión y Ficino pensaba, como vimos con la primera teología, ¿no? La pía filosofía, que más bien lo más antiguo era lo más relevante porque estaba más cerca de esta primera revelación, ¿no? Entonces, esta noción tal vez de innovación no estaba presente en el pensamiento de Ficino de manera explícita, sino más bien una noción de reinterpretación o de redescubrimiento de aquello que ya estaba en Platón o en Plotino, en los intérpretes, y esta noción es la que nos parece creo yo, un poco extraña para nosotros, no acostumbrados a la noción de progreso y un poco la noción de novedad. Entonces creo que si intentamos entender a Ficino en sus propios términos, ¿no? Y en su propia práctica, eso nos permite descubrir una lectura, digamos, más cercana a su objetivo original y nos permite familiarizarnos con su quehacer. Muy bien, pues le agradecemos mucho su tiempo, doctora María Teresa, y que comparta con nosotros su saber. Estoy muy contenta de verla y espero Igual. verla pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.